nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le vamos a pedir a nuestra secretaria que dé lectura a la cuenta, si la hubiera. Sí, presidente, gracias. Hay un solo correo electrónico. No escuché bien, Claudita, ¿cómo dijo? Tenemos un correo electrónico, presidente, de la señora Marlene Tapia, del Condominio Social Pedro León Gallo 1 de Copiapó, quienes estaban hoy día convidados a la comisión y habían recibido y confirmado la invitación, pero hoy día excusaron su asistencia por cuanto están en conversaciones con el subsecretario de Vivienda respecto a una eventual solución a los problemas que tenían problemas de daño en la estructura de sus edificios, de sus condominios. Eso es toda la cuenta, presidente. Perfecto. ¿Alguna opinión respecto de la cuenta? Señores diputados. Parece que no. Ofrezco la palabra respecto de varios. Si los hubieran. No habrían varios. Señores diputados, voy a suspender por un minuto y retomamos de inmediato. Se suspende por un minuto. Presidente, nos toca entonces recibir en audiencia a la abogada y consultora de asuntos públicos, señora Marcela Ayal, quien asiste en representación del hipotecario a la construcción y del leasing urbano, para que se refiera a los problemas que enfrenta el sector perjudicando a quienes desean adquirir su vivienda definitiva. La señora Marcela Alt, yo la había visto, ahí está. Señora Marcela, ¿tiene usted la palabra? Puede activar su audio. Sí. Muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio a todos los presentes. Les quiero solicitar si puedo otorgar la palabra a Francisco Vergara y a Hernán Briceño que me acompañan hoy, porque él tiene unas cifras interesantes que dar a conocer sobre esta herramienta de leasing habitacional y lo que ha ocurrido con los subsidios a través de los últimos años. Además quisiera solicitar a la comisión permiso para compartir pantalla, para mostrarles una presentación que hemos preparado y darles las gracias por esta oportunidad de poder venir a presentar la herramienta. Está habilitado ya, señora Marcela, y usted entonces otorgue la palabra. Hernán. Díselo a usted nomás, Claudito, que estoy con mal internet. Entonces, debe ser la señora Marcela que abre nomás. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Gracias, Claudia. Gracias. Señora Hernán Briceño, tiene la palabra usted. Tiene que dar su audio. Muchas gracias por su presentación. Nada, no sé cómo presentar aquí, Marcela, si tú tienes la presentación ahí disponible. ¿Cómo se comparte acá? Informática que le debe compartir pantalla. No, está compartido ya. Ah, ya. Está habilitado. ¿Compartir? No, tengo aquí algún tema. No. Marcela, ¿tú puedes compartir la pantalla? Hernán, yo subo la pantalla. Ok. Bueno, la idea, primero, como les mencionamos, el grupo de leasing habitacional, somos un grupo de empresas, dentro de ellas con Creces, Hipotecaria, la que represento yo, Leasing Urbano y Unidad Leasing, que otorgamos leasing habitacionales con el apoyo del subsidio del DS-120. Nuestro trabajo, como dice, ha estado enfocado en los sectores medios y orientados a construir el desarrollo y el acceso a la vivienda. ¿Vale, Francisco? Primero, bueno, igual que el resto del país, nosotros estamos súper preocupados de lo que significa, lo que ha significado y lo que ha destapado los efectos del COVID en nuestra sociedad, mostrando la real magnitud de lo que significa el hacinamiento y la carencia de soluciones habitacionales para el país. Ahí podemos ver algunas fotos que a todos hemos visto en la prensa. Dale, Francisco.
Y dentro de los efectos del COVID que nosotros podemos ver y que podemos notar, es que hemos tenido varios efectos sobre lo que es la construcción, no solamente sobre las viviendas, sino que hoy en día tenemos efectos sobre la construcción, sobre el trabajo y particularmente para las familias que esperan una vivienda. Vemos que la realidad es que vamos a tener un quiebre de stock en todo lo que se refiere a la opción de tener nuevas viviendas, dada la carencia de materiales de construcción, la ralentización que ha ocurrido en las mismas construcciones. En los hechos, la verdad es que las viviendas, vamos a ver que van a tener un stock nuevo de viviendas disponibles nuevas, realmente limitado, y particularmente pensando en todo lo que son los proyectos DS19, no es claro que estos vayan a poder estar en los plazos que las familias hoy en día están necesitando. Esto complica la situación que hoy en día existe, y para una manera de salir de la situación de allegamiento que vive la gente, es necesario buscar alternativas de solución rápida a este tema. Y para esto nosotros planteamos la alternativa que tiene el subsidio leasing, de tener una ejecución bastante rápida en lo que se refiere a solución. ¿Qué es el leasing habitacional? ¿Vale, Francisco? Primero, es un instrumento que permite el acceso a la casa propia a través de un arriendo, amparado en una ley, la 19.281. Transforma el gasto de arriendo a la gente en una compra de vivienda definitiva, en un plazo máximo de 20 años. Está orientado a los segmentos emergentes que no tienen un financiamiento bancario, siendo este un instrumento o el único instrumento que les da la opción de llegar a una vivienda propia. Desde su creación en el 95, esta solución ha dado más de 40.000 soluciones a distintas familias a lo largo del país. Vamos, Francisco. Y en el último estudio que hizo la DIPRES, se refirió a este instrumento como con un diseño adecuado para que el beneficiario logre acceder a una solución habitacional. En lo que fue la evaluación de la DIPRES, hecha hace un par de años atrás, podemos ver que se valida la existencia y la vigencia del problema público de los sectores de ingresos medios para acceder a sus necesidades habitacionales, y se considera un diseño adecuado de este instrumento para que obtenga una solución habitacional con un porcentaje menor de falla, cercano o menor al 3%. No se aprecian actividades de difusión de este programa. Los usuarios son, comparativamente al DS1, algo más jóvenes y con una participación mayor de personas solteras y de extranjeros que en las soluciones más tradicionales. Para el Estado, esta solución es más conveniente, dado que el aporte del Estado en esta herramienta se produce en cuotas y no se produce de una sola vez, lo que facilita y disminuye la cantidad de recursos a utilizar año a año. Esto parece ser una alternativa útil para los que no tienen, para quienes no son sujetos de crédito. Y por último, el programa recibe una alta demanda por parte de las personas que quieren este instrumento, y un instrumento que agota año a año todas sus asignaciones. De hecho, el año 2018 se acabó en noviembre, el año 2019 en agosto, y el año 2020 se acabó en el mes de febrero. ¿A quiénes está dirigido este producto? ¿Vamos? Principalmente a familias que tienen capacidad de pago, que hoy en día arriendan o viven de allegados, teniendo su ahorro o generando su ahorro, que generalmente no son sujetos en la banca tradicional, tienen una cuota de arriendo que no sobrepasa el 25% del ingreso familiar, se ubican entre el tercer y el quinto quintil, es decir, estamos hablando de gente que tiene un ingreso entre los 500.000 y un poco más de los 700.000 pesos. Pueden ser parejas con hijos en común, convivientes, trabajadores independientes, con contratos a plazo fijo generalmente. Es importante destacar que esta alternativa ha sido una solución para las familias de inmigrantes y ha permitido dejar el hacinamiento y el abuso que se produce en este tipo de vivienda a la que optan como los CITES. El tipo de viviendas que se adquieren son viviendas nuevas y usadas, de valores menores que las 2.000 UF y con cobertura a través de todo el país. ¿Cuál es la realidad de lo que nosotros vemos como industria, de lo que se produce en la gente que opta por este instrumento? Gente que tiene un gasto de un arriendo de 186.000 pesos, que arriendan una vivienda en promedio cercana a las 900 UF, que pasan a una alternativa de casa propia, con una cuota de los mismos 186.000 pesos y con una vivienda que puede superar las 1.050 UF. ¿Vamos a la otra, Francisco?
Bueno, eso muestra que la mejora en la calidad de vida y la calidad de la vivienda es de aproximadamente el 18% visto por valor. O si optan por una vivienda del mismo valor, pagando una cuota que puede ser un 24% menor a la misma vivienda, en este caso de las 900 UF. Vamos, Francisco. Sí. Los subsidios leasing, la verdad es que hoy en día son insuficientes para la demanda. El año 2008, si uno mira, se asignaban anualmente 4.000 subsidios. Entre el 2010 y el 2013, solamente se dispuso de 1.000 unidades por año. En el 2014 y 2015 se elevaron a 1.500, llegando el 2016 a las 1.700 unidades. Durante los últimos años los subsidios han sido insuficientes y su ejecución presupuestaria ha sido el 100%. De hecho, en marzo del 2020 se asignó el 100% del presupuesto anual, de las 1.700 unidades. Y al cierre de julio, este año particularmente, ya existen 1.900 contratos firmados. Es decir, que los subsidios están de alguna manera devengados. El presupuesto de este año particularmente aumentó los cupos a 3.000 unidades, lo cual la industria lo agradece y lo celebra. Nos permite dar mayores soluciones y más soluciones a la gente. Pero hay que tener en cuenta que ya al mes de junio se han asignado 1.900 subsidios, asignados y pagados. Y a esta fecha, también a junio, existen 2.000 subsidios en proceso de asignación. Es decir, ya tenemos más de 600 ingresados al Ministerio, esperando su pago, y aproximadamente 1.300, casi 1.400 contratos que ya están firmados y que van a ingresar en los próximos meses al Ministerio. Esto quiere decir que el presupuesto 2021 se va a agotar entre los meses de septiembre y octubre, van a ser entregadas las 3.000 cupos, y se proyecta que para fines del 2022 van a haber contratos entregados o en proceso de cobro de subsidios por aproximadamente 2.900 contratos. ¿Vamos, Francisco? Ya, es importante destacar que el incremento de este subsidio leasing no afecta a los otros subsidios, son ítems y leyes independientes, ya que la proporción de los subsidios es bastante menor y bastante baja respecto a las otras herramientas disponibles. Además, hay que tener presente, como ya se dijo, que el subsidio habitacional se paga a través de bonos a las compañías que dan estos contratos, no con dinero específico, y tiene un plazo de pago de 20 años. Eso hace que los recursos del Estado puedan ser utilizados de mejor manera año a año, ocupando menos caja particular del año. Es importante reactivar el acceso al leasing, como existió en años anteriores. Vamos, Francisco. Teniendo en cuenta, sobre todo, que existe hoy en día una gran cantidad de gente que ha recibido el subsidio más tradicional y que no han podido aplicar su subsidio por falta de cofinanciamiento. Es decir, que se quedan con los cartones en la mano. La banca, las distintas mutuarias, las cooperativas no han calificado a la gente para poder darles crédito. Esto genera decepción en las familias y una sensación de discriminación. El subsidio leasing, en este sentido, es una herramienta de aplicación inmediata y directa, por lo cual es una solución rápida para la gente. En un plazo de entre 2 o 3 meses, una persona puede acceder a su vivienda definitiva. Es importante revisar la situación y evaluar y reactivar lo que fue el decreto en el año 95 que permitió a las familias de escasos recursos y vivienda propia, mediante la aplicación del subsidio tradicional de DS1, obtener su solución vía leasing habitacional, una homologación. Vamos, Francisco. Por otro lado, por el lado de la reactivación, es importante mencionar que, dada la crisis sanitaria y el anuncio que se requiere para las distintas entidades de reactivar todo lo que es la economía y la construcción, el subsidio también toma su aporte, quizás no de una manera directa, pero el hecho de hacer que la gente compre una casa, una vivienda, que generalmente es una vivienda usada, permite que quien está vendiendo pueda acceder a las viviendas nuevas y se produzca una migración y una mejora en lo que es en lo que es la calidad de la vivienda. Si nosotros pensamos en la cantidad de viviendas que hoy en día se están dando en este ítem, estamos hablando de que en un plazo de 2 años, si uno considera la misma cantidad de viviendas que damos hoy día de 3.000 unidades al año,
Esta herramienta permite inyectar a la economía una movilidad de por lo menos unos 400 millones de dólares por este efecto, que se dan, como les dije, ya sea por la compra directa de la vivienda, permitiendo que esta gente adquiera una nueva vivienda, o por la microeconomía que se mueve a través de las pymes en lo que es la remodelación y alajamiento de las casas, cortinas, alfombras, sanitarios y todo lo que eso refiere. Permite mover la economía por esa cantidad de dinero. Por lo tanto, es importante que la gente no solamente adquiera una vía a través de los subsidios tradicionales, sino que también tenga una alternativa a través de financiamientos alternativos, como en el caso del leasing. Vamos, Francisco. Vamos, vale. Bueno, nosotros planteamos que es necesario fortalecer el leasing habitacional, y particularmente pensando que el presupuesto 2022 ojalá pudiese contemplar una cifra de por lo menos unos 5.500 subsidios para el año 2022 y, de alguna manera, buscar el restablecimiento de la opción que permitió utilizar a las familias que ya tenían un subsidio asignado en un contrato de leasing habitacional, una alternativa que se incorporó el año 96 vía el decreto del DS 67. De esta manera podríamos dar solución a más familias, ojalá buscar alrededor de 6.000 familias darle solución y de esta manera encontrar mejores alternativas de vivienda para la gente. Hay un cuadro, Francisco, que está por ahí, no sé si quedó traspasado. No quedó. No sé si mientras lo busca, la verdad es que el caso que queríamos mencionarles es la región del Maule. La región del Maule es una región que cuando uno hace un comparativo entre los leasing asignados en la región y el déficit habitacional, el comportamiento del leasing ha tenido una re buena desempeño en esa región. En la región del Maule, aproximadamente en los últimos 3 años, la cantidad de leasing otorgado permitió subsanar aproximadamente el 6% del déficit habitacional. Y en todo el resto del país se dio un promedio debajo del 2%. Si uno quisiese que el déficit habitacional, igual como se dio en el Maule, llegase al 6%, ahí está el cuadro, llegase al 6%, estaríamos hablando de hoy en día subsidios por más de 10.000 unidades anuales, sobre todo pensando que hoy en día estamos hablando de un déficit habitacional que llega a las 700.000 viviendas. El cuadro que les mencionaba, en azul las barritas muestran cuál es el porcentaje de subsidios del total entregado. Por ejemplo, la región metropolitana se lleva levemente más del 50% y la región del Maule se lleva un 22%. La línea roja compara cuál es el déficit habitacional respecto al total del país. La región de Santiago tiene cercano a un 40% del déficit habitacional del total país, pero la región del Maule una cifra bajo el 10%. Por lo tanto, los niveles de asignación, si uno los mira, han sido muy superiores en el caso de la región del Maule respecto de lo que es su déficit habitacional. ¿Y cuál fue el comportamiento al final de esto? Que permitió reducir, en la línea verde, reducir el déficit adicional aproximadamente, como les decía, en un 6%. Si quisiéramos un comportamiento similar en el resto del país, sobre todo pensando en un déficit cercano a los 700.000, estaríamos hablando de más de 10.000 subsidios anuales de leasing. Gracias. Eso es lo que les queríamos mostrar, ¿no? Les agradezco el tiempo. No sé si Francisco quiere agregar alguna cosa antes de seguir. No, para nosotros es relevante el hecho de que se pueda, de alguna forma, contemplar la urgencia que tenemos en estos subsidios, por cuanto a la fecha están prácticamente comprometidos ya los subsidios del presupuesto del año 2021. Se han asignado de los 3.900, quiero hacer el énfasis básicamente, y de los 1.100 que quedan por asignar, ya están en proceso en las distintas etapas, las distintas partes ya están en proceso para asignarse aproximadamente 2.000 subsidios más. En consecuencia, vamos a entrar al año 2022 con un compromiso del presupuesto de 2.900 subsidios.
que han sido originados y generados en años anteriores. Entonces, de ahí la necesidad de pedirle a la Comisión que pueda contemplar y considerar esta solicitud de los 5.500 subsidios al menos para poder darle respuesta a los distintos actores y a los distintos segmentos los cuales hoy día está atendiendo el subsidio del leasing habitacional. Ese es el énfasis que quería hacer, básicamente. Presidente. Diga nomás, siga usted nomás. Hola, Macarena. Ahora tiene que exponer el señor Cabezas y el señor Garrido. Están en el segundo lugar de la tabla. Señor Cabezas y señor Garrido están. Sí. Bueno. Ya. Deme la palabra, señor Cabeza, ya que está ahí. Tiene la palabra. Deme la palabra, señor Cabeza. Tú. Aló, buenos días, muchas gracias, presidente, a todos los presentes. Venimos a poner el proyecto de la galería de Sandri. Gracias al diputado Monsalve que nos invitó a esta comisión. No sé si el diputado quisiera partir. Bueno, gracias, Patricio. Primero agradecer, presidente, a todos los integrantes de la comisión que hayan dado un espacio para poder plantear un problema que es de la región del Biobío, de la ciudad de Concepción, y también de 70 locatarios bien históricos de la comuna de Concepción. Hay varios diputados que conocen muy bien la región del Biobío. Está el diputado Iván Norambuena, no sé si está el diputado Bobadilla, Carlos Abel. No me acuerdo si estudiaste en la Universidad de Concepción medicina, Carlos Abel, pero si estudiaste en la Universidad de Concepción, tienes que haber pasado cientos de veces por la galería Alessandri. Y bueno, ese es el punto que le queremos plantear y le queremos pedir ayuda a la Comisión de Vivienda y Bienes Nacionales. ¿Cuál es el punto? La galería de Sandri es una infraestructura que está al lado de la plaza de la ciudad de Concepción, al lado de la gobernación de Concepción, es un patrimonio comercial, histórico, de la comuna, que es de propiedad de bienes nacionales y que está en el total y absoluto abandono. Un abandono, la verdad, vergonzoso para algo que está en el centro de la ciudad y de la región. O sea, se llueve, se filtra con agua, tiene grietas en los muros, tiene instalaciones eléctricas que constituyen un verdadero peligro, tiene baños que yo consideraría insalubres. Y bueno, y es propiedad del Estado, y el Estado tiene en esas condiciones algo que está en el centro de la ciudad, y además tiene en esas condiciones trabajando a 70 locatarios. Entonces, ¿cuál es el punto? Recuperar la galería de Alessandri. Como no hay inversión pública, como no hay ningún proyecto de inversión pública, los locatarios han trabajado en un proyecto público-privado que permite una inversión de $22 millones en la galería Alessandri, y por tanto permite recuperarla para la actividad comercial que realizan 70 microempresarios. Además, recuperarla para que ellos puedan ocupar esas dependencias nuevas, sin pagar gastos comunes, sin pagar arriendo, y además entregar espacios públicos al Ministerio de Bienes Nacionales a través de un mecanismo de concesiones. Esto ha tenido diversas dificultades que yo no voy a detallar, le corresponde a los locatarios y a los representantes detallarlas, pero junto con la dificultad hay un elemento central: no ha tenido una solución. Y eso es lo que le queremos pedir a la Comisión, que pueda colaborar con el objeto de que el Ministerio de Bienes Nacionales se abra a entregar una solución. ¿Y cuáles son las tres cosas que queremos plantear? Muy simple, podrán profundizar a los locatarios. Primero, es necesario ampliar el plazo de la concesión. Segundo, es indispensable que el Ministerio de Bienes Nacionales permita actualizar el proyecto técnico que se presentó para desarrollar en las dependencias que hoy día ocupa la Galería Alessandri. Y tres, algo muy simple, que el ministro reciba en audiencia a los locatarios para buscar una solución. Tres peticiones a las cuales queremos pedir ayuda y que buscan terminar con una situación vergonzosa que afecta a los locatarios, pero además afecta al conjunto de la ciudad y la región del Biobío. Me quedo ahí, presidente. Muchas gracias, y yo creo que aquí los protagonistas son los locatarios y sus representantes. Gracias. Buenas tardes a todos quienes participan de esta reunión. Mi nombre es Marcos Garrido, director de la Asociación Gremial y presidente del Centro Comercial. Lamentablemente no está el ministro, es por tercera vez que no está. Qué lamentable, porque nos encantaría poder conversar cara a cara con él y su ministerio. Sin embargo, lamentablemente no ha sido así.
Sin embargo, nosotros agradecemos esta instancia nuevamente de poder conversar y plantear nuestra problemática, como usted lo ha mencionado, el diputado Monsalve, tan exactamente. Agradecer también el apoyo que hemos tenido de manera transversal de los diputados Iván Norambuena, Sergio Bobadilla, como también Leonidas Romero, José Pérez, Gastón Saavedra y el diputado Manuel Monsalve, que en donde tenemos documentos firmados por ahí en un apoyo irrestricto a nuestro proyecto. ¿Por qué digo nuestro proyecto? Porque en nuestro proyecto, nosotros como pymes, 70 microempresarios, la gran mayoría personas adultas mayores y gran mayoría también mujeres, hemos podido y hemos tenido la capacidad de desarrollar una idea de solución en donde el Estado nunca tuvo en 80 años de existencia de nuestra galería desde la Segunda Guerra Mundial. Como usted dice, diputado Monsalve, la galería está en paupérrimas condiciones, usted lo pudo comprobar hace unos días atrás, de lo cual hemos hecho alusión pública, y decirle y pedirle derechamente al ministro que por favor, de una buena vez pongámonos serios, sentémonos a conversar para reponer la concesión. Quiero dar un ejemplo. Aquí falta voluntad política y no la ha tenido. Decir de que se nos terminó la concesión con fecha, me parece que enero de este año. Sin embargo, nos reunimos en marzo de este año y en donde con letra chica nos da 6 meses. O sea, existiendo un decreto en donde se daba término a la concesión con fecha de enero de este año, nos reunimos posteriormente y para que nos dé 6 meses, que no es suficiente. Y ese decreto nos llega en abril. Por lo tanto, en el intertanto, decir que aquí se demuestra que existiendo voluntad política que no ha tenido hasta el momento, los plazos bien se pueden, digamos, corregir y las acciones se pueden hacer. Que elimine el decreto número 6 respecto de la concesión, en donde nos da término. Y ejemplo ese, que le acabo de dar. Y lo otro que de una buena vez también hagan el decreto que actualiza el proyecto, que así como ingresamos oportunamente a la DOM, el cual fue aprobado, sin embargo el Ministerio no ha hecho y no ha querido hacer la actualización de ese proyecto. Y por último, pedirle al ministro que nos reciba de una buena vez para hacer una mesa de trabajo con ambas concesionarias. No es posible que se permitan solamente conversar con nosotros, como lo hicimos en marzo, ya en circunstancias que esto es un proyecto que aglutine 3 entes, el Estado, inversionistas privados y nosotros, que somos los concesionarios, junto con los inversionistas. Eso está enmarcado en un convenio, en un decreto de concesión del año 2011, y el Ministerio, en esta administración, no ha querido reconocer o saber reconocer. Y lo otro, decirle al ministro que lamentablemente nosotros, como locatarios concesionarios, hemos visto que esta administración se ha ido desviando del camino, porque no quiero salir acusando a nadie, pero hay que decir las cosas con nombre y apellido. Lamentablemente hemos visto intervención política de Ceremis, en donde intervienen, desafortunadamente, mencionando que el Ministerio tiene recursos cuando no los tiene, ofreciendo dinero que no tiene, en donde el CORE acá en Concepción ha dicho reiteradamente que esos dineros no existen y tampoco los van a dar porque los dineros no están para eso, habiendo una inversión privada. Así que pedirle que por favor enrolemos este camino, seamos mejor un Estado hacia la ciudadanía, abramos las puertas de los ministerios, trabajemos con la gente y hagamos progresar al país como corresponde a las regiones fundamentalmente y no entrampemos este proceso como lo ha venido siendo históricamente. Demostraciones tengo muchas. Decirle que hemos tenido intervención política de parte de Sebastián Audó, en donde a nombre de la senadora Jacqueline Berndiselberghe menciona que nos deshagamos de FUSCUR o los otros concesionarios, porque, como reitero, este es un proyecto que va con ellos, ¿ya? Y somos todos concesionarios, el Estado también gana aquí. Entonces no podemos aceptar que Sebastián Audó, siendo un ex Ceremi de Bienes Nacionales, ahora Ceremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, argumente cosas que nos deshagamos a petición de la senadora, que nos deshagamos de FUSCUR porque ella o ellos tienen otra alternativa. Y soy tan responsable de lo que digo, en donde además la misma senadora se permite llamar a Arturo de la Torre, director de la Cámara de Comercio para acá en Concepción, pidiendo lo mismo, que no seamos porfiados, y eso créanme que enloda y ensucia este proyecto que nosotros hemos llevado tan limpiamente adelante en todos estos años. Eso quiero decir. Gracias, presidente.
Señor Patricio Cabezas, ¿tiene algo que agregar? Sí, muchas gracias. Quisiera proyectar, si es tan amable, por favor. Sí, está compartida la pantalla. Ya. Quisiera a los diputados presentes y autoridades un poco mostrarles que estamos pensando en la Galería Alessandri. Hay un poco los rostros de los locatarios que están apoyando este proyecto, son parte del proyecto porque son concesionarios. Este es un proyecto de siglo único en Chile y hoy día en Sudamérica, que reúne al Estado, a las minipymes y a inversionistas que se conjugan en un proyecto comercial que viene a poner en valor al comercio local minorista de una ciudad. Y eso lo hace tan distintivo y respecto a otros proyectos comerciales que si ustedes recuerdan, los últimos 30 años, todos los proyectos comerciales tipo mall anclan su oferta en una tienda departamental, en un supermercado, tienda hogar, y este proyecto, por el contrario, ancla su oferta en los 70 microempresarios del comercio minorista de la Galería Alessandri. Y eso es tan distintivo, y por eso los locatarios siguen luchando por sus proyectos que es de ellos. Hoy día la Galería Alessandri, que tiene más de 75 años, se encuentra en un estado lamentable, un bien nacional que nunca fue cuidado, que nunca fue mantenido, se encuentra con 3 pilares tremendamente fatigados, con peligro de derrumbe. La techumbre, la cúpula, se desprende material. Bienes Nacionales ha colocado unas tabiquerías rasca, digamos, madera, para evitar que caigan los peñascos en las cabezas de la gente que anda por acá. Hay insalubridad, los baños están colapsados, las cañerías están rotas. Hay problemas eléctricos, hay un frío, yo estoy acá hoy día en la Galería Alessandri, hay un frío tremendo acá, o sea, hay una condición inhumana para trabajar para los adultos mayores, la mayoría mujeres que trabajan día a día en este lugar. O sea, realmente un abandono, como dijo el diputado Monsalve, tremendo. Se ha quemado esta galería, los terremotos, etcétera. Hoy día realmente un inmueble que está depreciado absolutamente. Entonces el proyecto se hace cargo de este problema social de los locatarios. Se hace cargo de hacer un cambio radical en esta galería y hacer una nueva galería, que es el proyecto que nos motiva. No solo eso, sino que además, como dijo el diputado Monsalve, esta galería está casi enfrentando la Plaza Independencia de la ciudad, cuando se firmó la independencia de Chile en el año 1818. Por tal motivo, hay que darle vida a esto. El proyecto incorpora un mercado gastronómico, ¿cierto?, para que sea algo turístico, y además mantenga los oficios de los microempresarios, oficios únicos que uno no encuentra en un mall. Aquí tenemos muchos artesanos, relojeros, mucha gente que hace también cuadros, etcétera, oficios que no están en otro lado, mucha librería, y eso es lo que queremos hoy día proteger. ¿Cuáles son los grandes beneficios de este proyecto? Una, que se construye una nueva galería con fondos privados para los locatarios, con nuevos locales ya en mano, con baños nuevos para ellos y baños para también los clientes, que ya no hay. Ellos pasan a ser de arrendatarios a concesionarios, o sea, van a tener 40 años la posibilidad de poder explotar su beneficio, sin el riesgo de año a año no saber si les va a robar el arrendo. 15 años sin pagar renta concesional. Siempre la renta se paga al Estado, pero 15 primeros años los inversionistas privados van a pagarle su renta para que ellos puedan afirmarse y puedan competir con todos los malls que están construyendo en Concepción. Hay un nuevo mall que está al lado, que está construyendo, más otro que está a 2 cuadras y media, que lleva 10 años operando y que de alguna forma ha mermado la venta de los locatarios. Hoy día hay locatarios que venden 3.000 pesos diarios, producto de la competencia y evidentemente del mal estado en que se encuentra la galería. Se invierte entre 22 y 25 millones de dólares en la región, en el microcentro, y todo queda en el Estado, porque después del año 40, todos estos beneficios, todo este inmueble queda más en el Estado, ¿cierto? Y no lo que está hoy en día, que es una galería que está casi cayéndose a pedazos. Se crean 500 empleos permanentes en la región, durante 40 años. El mercado gastronómico que acabo de mencionar, y además un modelo, y esto es súper clave, diputados, un modelo que es replicable en otras ciudades de Chile. Se puede replicar este modelo en los microcentros de las ciudades. ¿Cuál es el problema? Que en 9 años que esta concesión está de una forma queriendo partir, porque parte una vez que se aprueba el permiso de edificación, que todavía no se logra. En 9 años no se ha podido avanzar porque el Ministerio ha frenado todo el proceso a través de 3 puntos fundamentales. Una, imponiendo nuevos requerimientos, como un reglamento interno que impuso, partiendo de la concesión, a 2 días de entregar la concesión,
le pidió a los funcionarios, ¿saben qué? Antes de seguir, paremos todo, hagan un relato interno que nosotros vamos a sancionar. 3 años y medio demoró ese proceso. Después, imposibilitando intervenir espacios concesionados. Durante la anterior administración ingresaron oficinas públicas a los espacios que estaban disponibles para trabajar. Por ejemplo, siempre digo, a usted le arrendan la casa, usted va a la casa, y resulta que el que arrendó la casa le arrendó las piezas a otras personas. No se pudo avanzar. Y tercero, en particular en esta administración, dilatando todos los decretos aprobatorios, o sea, imposibilitando avanzar. Creemos que eso, venimos a esta comisión, apelo a usted que intervenga para que esto se pueda de una forma desentrampar. ¿Cuáles son las peticiones concretas? Dejar sin efecto el término de concesión onerosa que el ministro Julio Samit, que no está presente acá, hizo el 15 de enero, sin querer hacerse cargo de estos problemas que acabo de mencionar. Actualizar el proyecto aprobado en la edición de obra, que está aprobado, ¿no? O sea, este es el único proyecto real que se puede hacer. O sea, como dijo Marco Garrido, el ministerio actual ha dicho que va a echar mano a dineros fiscales, que están aprobados en el CORE, pues no que están conversados en el CORE, resulta que nada de eso es real, ¿no? Ha habido también una campaña comunicacional de parte de este ministerio de poder de alguna forma echar abajo este proyecto, ¿cierto? Y salir por delante con cosas que no son reales, ¿no? Y por último, que el ministro nos reciba todo, digamos, para trabajar en una mesa de trabajo y poder dar luz verde a este proyecto, que como digo, está financiado, está aprobado en este proyecto y está todo dado para poder avanzar con este proyecto social en Concepción. Muchas gracias, presidente, diputado. ¿Quién viene ahora, Claudita? El secretario tiene la palabra. Presidente. ¿Quién? El subsecretario. Ah, perdón. Ya, perfecto, perfecto. Su subsecretario tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señores parlamentarios, muchas gracias por esta invitación. Lo mismo a los locatarios presentes de la Galería Alessandri, también al señor Patricio Cabeza en representación de la empresa, y a nuestra Seremi, que también la vi por ahí, está presente. Bueno, lo primero, presidente, no sé si pueden ver la presentación que se está proyectando. Subsecretario, ¿se ve? ¿Sí? Ya. Sí. Vamos a irla, parece que aquí no la podemos mover. ¿Sí? Bueno, lo primero, presidente, es decir que esta es una concesión que efectivamente se entregó el año 2011 con un objetivo claro, que es construir 2 torres de 8 pisos cada una y con un objetivo también y plazo y condiciones de, en el plazo de 10 meses, dar espacio a los permisos de edificación. Yo voy a hacer una cronología, señor presidente. Deme un segundo. Ahora sí, no lo podía ver en la pantalla. Bueno, quiero hacer una cronología, presidente, y los parlamentarios respecto de los plazos que ha enfrentado el Ministerio de Bienes Nacionales y la ex concesionaria. Y partir aclarando que esta es una concesión que se encuentra terminada. Terminó en enero del año 2021 y creo que es muy importante para entender por qué se ha puesto término a esta concesión, relatar la cronología. Lo primero que quiero decir, y en esto sumarme a la palabra del diputado Monsalve, y me imagino que de todas las personas de la región del Biobío, es que el estado en que se encuentra la Galería Alessandri es bastante lamentable, y es por lo mismo, esa es la razón por la cual el Ministerio de Bienes Nacionales pone término a esta concesión. Y por eso es muy importante ir a la cronología de los hechos. Esta es una concesión, como bien señalé al principio, que se entregó el 18 de junio del año 2011, una concesión directa por 40 años a la empresa Foodcourt y a la Asociación de Locatarios de la Galería Alessandri. De no todos los locatarios, de varios de ellos, pero no de todos. Y tenía 2 objetos principales del contrato. Uno, construir 2 torres de 8 pisos, con ciertos fines determinados. Y 2, que era una condición esencial del contrato, que era en el plazo de 10 meses entregar el permiso de edificación aprobado por la Municipalidad de Concepción. Esos eran los 2 principales elementos del contrato
de concesión que se suscribió efectivamente en la lógica de restaurar la Galería Alessandri, de darle a los locatarios mayor dignidad en el uso que hacen de este inmueble fiscal que tiene un carácter patrimonial, que es importante y emblemático para la región del Biobío. Yo soy de la región del Biobío, conozco perfecto la Galería Alessandri y lo que significa para la ciudad de Concepción, y por lo tanto, ese proyecto que el año 2011 nace como un proyecto de colaboración público-privada para mejorar las características de ese inmueble fiscal, tenía dos condiciones esenciales. Y yo en esto quiero ser muy categórico, presidente, porque los contratos se deben cumplir por ambas partes y no se pueden modificar unilateralmente. Y por lo tanto hay condiciones que cuando no se cumplen, una de las partes que se ve afectada por ese incumplimiento puede ponerle término. Y aquí lo que ocurrió, y le quiero reiterar, había dos requisitos: construir una torre de 2 pisos, de 8 pisos, 2 torres de 8 pisos y entregar el permiso de edificación en 10 meses. Eso fue el 18 de julio. El 27 de abril del 2012, ellos piden una prórroga argumentando que no tenían la posibilidad de cumplir con el plazo estipulado, precisamente porque había un reglamento que el ministerio les estaba exigiendo. Una vez terminado ese reglamento, el año 2014, el 30 de mayo, se accede a su solicitud de prórroga y se le entregan 12 meses adicionales para que presenten el permiso de edificación. Aquí pasaron varios años, entre el 2012, que es la solicitud, y el 2014, que es que se concede la prórroga. ¿Y por qué pasan esos años? Porque se esperó que estuviera el reglamento. Y por lo tanto, el argumento del reglamento obviamente queda superado, dado que el plazo se les concedió, y se les concedió por 12 meses, que era más que lo que se le había dado los 10 meses iniciales. Y aquí, el 2014, esto ya no es gobierno del presidente Piñera, esto es gobierno de la presidenta Bachelet. Del 2014 hasta el 2018 no hubo nada. Presidente, señores parlamentarios, no hubo nada. Entre 2014 y 2018 no se presentó ningún permiso, no se presentó ni siquiera una solicitud para ampliar el plazo. Yo quiero decir que el plazo ya estaba vencido cuando el 2018, argumentando, ya habíamos llegado nosotros al gobierno, el 2018, argumentando la importancia de este proyecto para la ciudad, se le concede un plazo adicional de 15 meses para poder llevar a cabo la solicitud. Ellos en el 2018 lo que hacen, presidente, es pedir esta prórroga, y nosotros se la concedemos el 8 de febrero del año 2019. Luego de eso, el 22 de enero del 2020, ellos hacen una solicitud para que nos puedan presentar el anteproyecto a la Municipalidad de Concepción. Ahí no sé si vamos en el orden que yo voy revelando, ¿sí? Hace una solicitud para presentar su proyecto ante la DOM y poder finalmente entregar el permiso de edificación. Y eso se les concede. ¿Y qué ocurre, presidente? Ocurre que el proyecto que presentan a la Municipalidad de Concepción para que les entregue el permiso era un proyecto distinto al proyecto que estaba en el contrato inicial. Y aquí yo les pido avanzar porque van a ver algunas imágenes en la presentación de qué ocurrió. Presentaron el proyecto, la municipalidad aprueba un anteproyecto. Ahí se ve, sí. Aprueban un anteproyecto y nosotros nos enteramos por los diarios, presidente, de que el proyecto era distinto al que habíamos contemplado inicialmente en el contrato del 2011. El año... perdón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Claudita? No sé, el subsecretario parece que tenía problemas con la presentación. Ah, ya. Perdón, presidente, que se está transmitiendo la pantalla completa en vez de solo la presentación. Entiendo, por lo que me informan acá. ¿O se ve bien? No sé cómo la ven ustedes. No veía bien la pantalla, no sé. ¿Sí? Se veía bien, dele nomás. Bueno,
vamos a seguir avanzando. Y aquí ustedes pueden ver, presidente, que nosotros nos enteramos del cambio del proyecto por los diarios. Y usted puede ver cuáles son los titulares. Arquitecto, urbanista, sociedad civil de la ciudad salió a criticar este proyecto. Atenta contra el patrimonio de Concepción. Solicitan una revisión del proyecto, rechazan iniciativa en trámite. Esas fueron las declaraciones de los urbanistas, esas fueron las declaraciones de la sociedad civil, cuando se enteraron, igual que nosotros, por los diarios, de que el proyecto ya no eran 2 torres de 8 pisos, sino que una torre de 23 pisos. Bueno, esto siguió corriendo y siguieron corriendo los plazos, y el 31 de agosto hay una tercera solicitud de prórroga, presidente. Y ahí el Ministerio de Bienes Nacionales ya derechamente no accede a esta solicitud de prórroga. Y no accede porque los antecedentes están a la vista. Han pasado casi 10 años desde que se concedió esta concesión de manera directa por 40 años con el objetivo de restaurar la galería, de apoyar a los locatarios, pero han pasado 10 años, se han dado 2 prórrogas sucesivas, se han entendido los argumentos que los locatarios y la empresa han manifestado, y en la tercera solicitud de prórroga ya derechamente dijimos que no. Uno de los argumentos de ellos eran que no habían podido solicitar los antecedentes a la DOM por la pandemia. Yo hablé con el alcalde de Concepción, con don Álvaro Ortiz, quien me afirma que nunca la DOM estuvo cerrada y por lo tanto al revés, siempre estuvo en funcionamiento. Y por lo tanto no se accedió a la última prórroga que nos solicitaron. Nosotros en esto, presidente, creo que hemos actuado con mucha claridad. De hecho, si seguimos avanzando en la presentación, se han interpuesto varios recursos, tanto en la vía administrativa, que ya se encuentra agotada. Nosotros pusimos término a la concesión efectivamente en el mes de enero del año 2021, y aquí se mencionó que nosotros estuvimos dispuestos a acceder, efectivamente, estuvimos dispuestos a invalidar el acto administrativo. Nos juntamos después del 21 de enero, antes de notificárselo, con los locatarios, donde conversamos y les dijimos un plazo de 6 meses adicionales para que puedan presentar el proyecto original, el proyecto de 2 pisos, de 8 torres de 2 pisos. Pero, presidente, nos dijeron por los diarios, al día siguiente, nos notificaron por los diarios de que no estaban dispuestos a aceptar eso, que si no íbamos con la torre aceptada en el anteproyecto, ellos no iban a acceder a esos 6 meses, y que era un engaño, que los estábamos tratando de engañar. Por lo tanto, lo que hicimos fue no invalidar el acto y continuar con el término de la concesión. Esas declaraciones están y son públicas, y por lo tanto es importante también mencionarlo. Esos recursos están agotados, ya está terminado, la vía administrativa está agotada con los recursos de reposición resueltos. Hay 2 recursos de protección que presentaron también. Uno ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo declaró inadmisible y lo que fue además ratificado por la Corte Suprema a principios de este año. Y el segundo fue ante la Corte de Apelaciones de Concepción, y los propios recurrentes se desistieron, aduciendo que tenían problemas para pagar la remuneración de la abogada. Presidente, este es un dato importante también. Yo no me quiero meter en tema de abogado, pero si se argumenta que no hay recursos para pagar a una abogada cuando están demandando al ministerio, cuando están viendo recursos contra el ministerio, y se está hablando aquí de un proyecto de millones de dólares, perdóneme, llevamos 9 años donde no hemos podido hacer reparaciones a la galería, donde los locatarios están esperanzados en este proyecto, y en 9 años no se ha hecho nada. Y cada vez que se han conseguido las prórrogas se atiende a su argumento. Pero la verdad es que en la última, presidente, nosotros, si somos serios, queremos administrar el patrimonio fiscal, queremos que las cosas se hagan bien, no podemos seguir con una concesión para la eternidad donde el Estado de Chile no ha recibido un solo peso. Y está, además, un recurso pendiente de pronunciamiento de parte de la Contraloría General de la República, y nosotros ya hemos informado todos los antecedentes, hemos hecho informes en derecho, y esperamos que la Contraloría también pronto se pronuncie. Eso es lo que estamos viendo. No, estoy viendo acá.
Ahí sí. ¿Cuál es el estado actual? No, el estado, perdón, sí. Vamos al otro. El apoyo, también es importante mencionar, presidente, el apoyo que ha entregado el Ministerio de Nacionales a los locatarios. A propósito de la pandemia, esto no tiene mucho que ver con el proyecto en sí mismo, pero mientras tanto ellos siguen siendo arrendatarios de un inmueble fiscal y por lo tanto hemos tratado de ayudarlos y usando todas las herramientas que nos entrega la legislación, reprogramando los pagos de los arriendos y rebajando también el canon de arriendo mensual, que es una solicitud que ellos nos hicieron y a la cual nosotros hemos accedido. Y hacia el futuro, ¿cuál es el plan de acción? Obviamente el levantamiento y obras de reparación de la Galería Alessandri. Vamos a hacer un levantamiento crítico, eso lo va a financiar el Ministerio de Bienes Nacionales, tenemos recursos para eso, y para ver cómo se sigue. Aquí hay que tomar una decisión. Efectivamente, tenemos varias alternativas. Una de ellas es inversión pública, que obviamente, dada la característica y lo que está viviendo el país, es una posibilidad quizás más reducida por la cantidad de recursos que se requieren. Está la posibilidad, presidente, de que hagamos una nueva licitación, que esta vez sea competitiva, que esta vez haya muchas empresas, manteniendo, por cierto, los beneficios para la galería. Aquí se mencionaban 15 años sin pago de arriendo, se mencionó que se pasaba de ser arrendatario a concesionario, se va a construir una galería. Todo eso tiene que estar en las bases de un nuevo proceso de licitación público, transparente, que respete a los locatarios, que los incorpore, que sigan teniendo todos estos beneficios, pero que pueda competir la misma empresa Foodcourt con otras empresas, con otras personas, que podamos incorporar en estas bases de licitación el proyecto que la ciudad de Concepción recogiendo la opinión del delegado presidencial, del nuevo gobernador, por cierto, de la Cámara de Comercio, de los locatarios sin ninguna duda, de los urbanistas. Este es un edificio de conservación histórica. Por lo tanto, imagínense lo que es en Concepción instalar una torre habitacional de 23 pisos frente a la Plaza Armas, cuando recientemente se modificó además la altura por el plan regulador, a máximo 5. Por lo tanto, presidente, toda la voluntad del Ministerio de Bienes Nacionales con los locatarios, toda la voluntad que quieran. Y así lo hemos demostrado, pero yo creo que hay que separar entre los locatarios de la Galería Alessandri, que los conocemos y que queremos ayudarlos, y la empresa que no cumplió con las condiciones de la concesión. Y yo creo que en cualquier lugar normal, presidente, esto funciona así. Nosotros hemos cumplido todos y cada uno de los pasos administrativos, jurídicos, y por lo tanto, abiertos a conversar, siempre vamos a estar abiertos a conversar. Y nos hemos reunido con los locatarios de la galería muchísimas veces. Yo también, yo en varias ocasiones. Nuestro equipo jurídico también. Y si hay que seguir haciéndolo, felices. El punto es que tenemos que hacerlo en el entendido de que esta concesión terminó por sucesivos incumplimientos del contrato y que tenemos que obviamente encargarnos de que ese edificio fiscal histórico de la ciudad de Concepción pueda mejorar. Quiero concluir, señor presidente, diciendo que la concesionaria en 10 años no dio cumplimiento a las obligaciones de obtener los permisos correspondientes para concretar el proyecto de remodelación de la galería y la construcción de 2 torres de 8 pisos, pactado en el contrato de concesión, siendo que el Ministerio de Bienes Nacionales ha otorgado las ampliaciones de plazo respectivas para la obtención de los permisos requeridos ante la Dirección de Obras Municipales. En adición a ello, este Ministerio no ha autorizado un cambio en el proyecto pactado en el contrato que autoriza a la concesionaria a cambiar el proyecto original de 2 torres de 8 pisos por otra estructura de 23. Cabe destacar, por tanto, que lo que se había comprometido los ex concesionarios en realizar dentro del plazo de 10 meses en la concesión otorgada en el año 2011, no se ha llevado a cabo en 10 años, incumpliendo los términos bajo los cuales se otorgó la concesión e intentando unilateralmente imponer la realización de un proyecto correspondiente a una torre de 23 pisos en aquel inmueble histórico. A lo anterior, se suma que no ha comenzado el cobro de la renta concesional, por lo que la demora en el proyecto ha traído no solo un perjuicio a los locatarios y a la ciudad de Concepción, sino que también al fisco de Chile. En ese contexto, dado que no puede esperarse más para introducir las mejoras necesarias en el inmueble, en vista del interés común de la ciudad de Concepción y de todos los locatarios de la
Galería Alessandri es que resulta del todo necesario para este ministerio de llevar a cabo el término de la concesión y un plan que permita avanzar en la recuperación de la histórica Galería Alessandri. Por su parte, este ministerio resolvió, señor presidente, todas y cada una de las solicitudes requeridas por la concesionaria, con estricto apego a la ley, es decir, mediante la dictación y notificación de los decretos modificatorios correspondientes, siendo estos suscritos por escrituras públicas y debidamente inscritos en el conservador de bienes raíces correspondiente. Además, ha resuelto todas y cada una de las solicitudes y recursos que plantearon en su momento las ex concesionarias del inmueble, mediante actos administrativos debidamente fundados, estando actualmente agotada la vía administrativa. Lo anterior se reafirma en los dos intentos de judicialización de la materia en tribunales de justicia, mediante la interposición de recursos de protección. Además, como ya mencioné, actualmente se encuentra pendiente en la Contraloría General de la República un pronunciamiento a raíz de una presentación de los ex concesionarios en el cual el Ministerio de Bienes Nacionales ya aportó un detallado informe en derecho, además de todos los antecedentes del caso. Finalmente, señor presidente, señores parlamentarios, es necesario destacar que este ministerio seguirá apoyando a los locatarios de la Galería Alessandri y estamos abiertos a analizar todas las acciones que tiendan a la puesta en valor de este importante inmueble fiscal. Esa ha sido nuestra disposición, siempre la va a seguir siendo y esperamos que podamos alcanzar un muy buen acuerdo que nos permita que la Galería Alessandri de Concepción, los locatarios estén satisfechos, que podamos cumplir con las expectativas de la ciudad, de los urbanistas, de cuidar el patrimonio y de que un proyecto que tenía por objetivo comenzar a pagar una renta concesional a 10 meses de su entrega, ya ha transcurrido 10 años, todavía no hemos visto ni un solo resultado. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor subsecretario. Señora secretaria Claudita, ¿quién le toca la palabra? Primero, eso, que al diputado Monsalve, presidente, está pidiendo la palabra. Levanta la mano. Muy bien, denle la palabra al diputado Monsalve. Sí. Muchas gracias, presidente. Yo pediría lo siguiente, porque la respuesta del subsecretario está bastante clara frente a la solicitud de ampliación de la concesión. La respuesta es no, y queda bastante claro que el ministerio se niega a esa petición. Yo pediría que respecto a los argumentos que ha entregado el subsecretario pudiera entregarlos por escrito de manera formal a la comisión, con el objeto de no solo saber su posición, sino también tener por escrito de manera formal los fundamentos que el subsecretario sostiene para esa decisión. Lo segundo, presidente, que pediría de manera formal es cuáles son las acciones comprometidas por el ministerio durante el transcurso del año 2021 y cuáles va a comprometer durante el año 2022 respecto al mejoramiento de las condiciones de la Galería Alessandri, de manera que poder también tener una respuesta formal respecto a lo que entiendo yo. El subsecretario ha dicho que tiene un plan para enfrentar la que él comparte de probable situación de la Galería Alessandri. Y tercero, insistir, porque el subsecretario lo ha planteado, que ellos siempre están dispuestos a conversar y escuchar. Yo creo que desde el punto de vista de la asociación público-privada, es una alternativa viable y razonable para enfrentar una inversión que el Estado seguramente no va a hacer en las dependencias que están al lado de la Plaza de Independencia. Si la voluntad de escuchar, yo solo, por lo que yo he escuchado, su secretario, le puedo transmitir a través del presidente lo siguiente. Los locatarios están defendiendo esta asociación público-privada. La Cámara de Comercio está de acuerdo a esta asociación público-privada. Varios parlamentarios están respaldando la petición de los locatarios respecto a tratar de llevar adelante este proyecto. Y entiendo que hoy día los locatarios tienen una reunión con el gobernador regional, quien seguramente también los va a respaldar. Entonces, ya que el subsecretario estima que hay buena disposición a escuchar, yo le digo a sus secretarios que las voces de la región que buscan un acuerdo que permita viabilizar este proyecto son múltiples. Son múltiples en materia política, porque son transversales. En materia política involucra a parlamentarios de todos los sectores políticos, involucra a los locatarios, involucra a los gremios de comercio, involucra al gobernador,
que ha sido elegido democráticamente hace poco en esta región. O sea, lo que le quiero decir es que si hay voluntad de escuchar, bueno, la voz de la región es bastante clara. El problema es que uno no saca nada de escuchar si no está dispuesto a incorporar lo que las voces desde la región plantean que hay que hacer. Entonces, yo quiero insistir en que es necesario buscar un acuerdo, y quiero insistir en la tercera petición, que es que hay que volverse a sentarse a conversar. Y yo sugeriría, subsecretario, que ya que hay gobernador regional, nos sentemos en torno al gobernador regional, el Ministerio de Bienes Nacionales, el gobernador regional y los locatarios a buscar una solución. Y me gustaría saber cuál es la disposición del subsecretario del Ministerio para eso. A ver, Claudia, se me cortó, así que dirija usted, por favor, Claudia. No se preocupe, presidente. Sí, tiene la palabra el subsecretario. Bueno, muchas gracias, señor presidente, señora secretaria. Diputado Monsalve, completamente de acuerdo en varios de los puntos que usted planteó. Lo primero, los informes los vamos a hacer llegar. De hecho, tanto el Senado nos solicitó esto hace un par de semanas, y que va en la misma dirección del detalle de las cosas que yo estuve explicitando aquí. Lo mismo hemos hecho llegar a la Contraloría y a tribunales cuando nos han solicitado, y por lo tanto toda la transparencia que está expresada en actos administrativos que son públicos y conocidos por todos, y eso es lo que nos da la tranquilidad y la total convicción de que hemos actuado no solo apegados a toda la normativa, sino que correctamente con la ciudad. Y respecto de la voluntad de diálogo, por supuesto que sí. De hecho, yo personalmente llamé la semana pasada al gobernador Rodrigo Díaz, a quien conozco, con quien tenemos una relación, como yo dije hace un rato, soy de la región del Biobío, por lo tanto lo conozco hace mucho tiempo, y lo llamé precisamente en el entendido de que la capacidad de diálogo para poder enfrentar este problema es fundamental. Y quiero reiterar siempre la voluntad de diálogo con los locatarios, con las autoridades de la región, gobernador regional, parlamentarios, alcalde de Concepción, con el cual sobre este tema he hablado muchas veces, también al delegado presidencial, por cierto, y a los locatarios, a la Cámara de Comercio. Creo que es fundamental que estén. Pero también yo quiero expresar con mucha claridad que con la empresa Food Court, que era la concesionaria inicial, esta relación ya terminó. Están los actos administrativos terminados. Están los recursos ya resueltos. Por lo tanto, lo único que queda pendiente es el pronunciamiento de Contraloría. Pero por lo tanto, en esto yo quiero ser también muy categórico, con la sociedad civil, con las autoridades, con el Ministerio, toda la voluntad para avanzar, y para que en una eventual nueva licitación se incorporen todas las mejoras que los locatarios de Galería Alessandri requieran. Y estoy convencido de que si hacemos un proceso rápido, bien planificado, vamos a poder sacar adelante esto mucho más rápido. No vamos a tener que esperar 10 años para que se haga recién la presentación de un permiso de edificación. Probablemente esto va a salir mucho más rápido, va a ser un orgullo de todos, y nosotros siempre vamos a tener la voluntad como ministerio para poder hacer de este proyecto un orgullo para la ciudad. Si le Secretaria, parece, presidente, por favor, espéreme un poco. Presidente, si le parece, acordemos los oficios solicitados por el diputado Monsalve al ministerio. Ya, entonces acuerdo nomás. Tome, acordado también los de la que están en la sala. Sí. Señor Cabezas, le voy a dar la palabra, pero 5 minutos, porque tenemos otros representantes más que escuchar después de ustedes, y hay que también seguir con la señora Alt, con las peticiones de esa audiencia. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias. Un poco, de hecho, réplica de lo que dice el subsecretario. Yo quiero, diputados, que ustedes tengan claro cosas que omitió directamente el subsecretario. A 2 días de entregada la concesión, por eso hablé que 9 años ha sido culpa del ministerio, no culpa de Food Court ni del locatario, culpa del ministerio, derechamente. Ellos son los culpables de todo esto. 2 días de entregada la concesión, ellos pidieron de forma unilateral hacer un reglamento interno y frenaron todo el proceso.
3 años y medio demoraron en sancionar ese reglamento interno. Las concesionarias le pidieron constantemente apurar, hay cartas por medio, que evidentemente el secretario no la mostró, hay cartas donde se le apura al ministerio con el reglamento interno a sancionarlo, y se fueron 3 años y medio, y por eso que el plazo se cumplió, los 10 meses que habla el secretario se consumieron en la ineficiencia del ministerio en sancionar ese reglamento interno, fue culpa del ministerio. Después dice que el 14 al 18 no hubo nada. Por supuesto que no hubo nada, porque él parece que no se acuerda, no estaba, ¿cierto? Porque era otro gobierno. El gobierno anterior ingresó oficinas públicas a la disposición vigente. ¿Ah? No se podía trabajar porque había 1.300 metros cuadrados de nuevas oficinas que intervinieron en el avance. Es por eso que su ministro Felipe Ward, el plazo lo devolvió. Sin embargo, le hizo cargo como condición a nosotros que nos hiciéramos cargo de esas oficinas públicas que ingresaban de forma ilegal, de arrendarles en Concepción durante un año cierto espacio para que ellos pudieran, ¿cierto?, volver a ubicar esas oficinas públicas en otros lados porque hayan ingresado de forma ilegal. Por eso Felipe Ward dio el plazo nuevo, porque siempre fue el ministerio culpable. ¿Ah? Entonces, yo también me gustaría que el secretario hable con James Argo, que fue Seremi de acá, donde él, en febrero del 19, sale en prensa hablando del nuevo proyecto, que el mismo Felipe Ward le pidió a los usuarios que mostrara el nuevo anteproyecto, y sale en prensa, está en el diario, yo se lo voy a enviar a todos ustedes para que lo conozcan, parece que se lo pidió al secretario esa publicación. Y el James Argo, hoy día que es core, enero de este año, dijo que fue problema de desidia del anterior gobierno de avanzar. Y la Seremi, Victoria Pincheira, dijo que fue una imposición este reglamento y no se pudo avanzar. Entonces, les insisto, es responsabilidad del ministerio el no avance. Y además, dice él que cortaron la concesión. Coincidentemente, 3 días después de ingresado a Contraloría el problema, con el diputado Daniel Romero, salió rápidamente el ministerio a terminar la concesión, en 3 días después, en vez de esperar Contraloría, y argumentando una cláusula que ni siquiera es extinción de concesión, una cláusula que no tiene por qué extinguirla. Entonces, yo insisto, nosotros le vamos a a usted, diputado, todos los antecedentes, con toda la verdad, digamos, no a medias, ¿ah?, para que ustedes se den cuenta realmente cómo ha sido la participación de cada uno de nosotros. Gracias. ¿Puedo pedir un minuto? Sí. Señor Carrillo. Sí, gracias. Gracias, Presidenta. Lo más corto posible. Sí, cortito. Decirle al subsecretario que cuando él dice que a algunos locatarios, eso es faltar a la verdad, subsecretario, una de las exigencias fundamentales, y desde el principio de este proceso, es que como asociación gremial no podíamos perseguir fines de lucro, tuvimos que constituir una sociedad anónima. Y en esa sociedad anónima, subsecretario, estamos todos los locatarios. Por lo tanto, aun cuando pudiera haber disidencia, pues yo no conozco un país que practicando la democracia, subsecretario, el 100% vote por un presidente o una presidenta. Gana la mayoría y eso se respeta. Debo entender. Entonces, todos los locatarios de la galería somos concesionarios, subsecretario, y todos vamos a gozar de lo mismo, de la gratuidad, de los 40 años, etcétera. Por lo tanto, decir que a algunos locatarios eso es derechamente faltar a la verdad. Lo otro es decirle que, efectivamente, como dice Patricio Cabezas, Erika Edo, Seremi del gobierno anterior, en 4 años no nos recibió. Por lo tanto, ¿es culpa nuestra? No es culpa nuestra. Él simplemente no nos recibió y se permitió florearse políticamente colocando oficinas públicas. Y lo último, pedirle derechamente que dejemos de argumentar cosas, porque crean, y yo lo digo a título personal, tenemos testigos de la intervención de Sebastián Audog, ¿ya?, y de la intervención de Jacqueline Van Rieselberghe ante un director de la Cámara, y Sebastián Audog en conversaciones con nosotros mientras estábamos con el diputado Romero. Por lo tanto, decirle, subsecretario, que por muy justificada que usted pueda decir de que una licitación pública, efectivamente, Jacqueline Van Rieselberghe estuvo con el comité concesional cuando Jaime Toá, intendente de la época, llamó a todas las autoridades para definir el destino de la galería, y ella se oponía porque se estaba entregando, o se nos entregó una concesión directa.
que nos merecemos y que por lo tanto el Ministerio de Bienes Nacionales también está facultado. Y si en esa época Jacqueline Van Rieselberghe decía, no, yo quiero una concesión pública, hoy día, créame, subsecretario, que no nos da ninguna confianza que usted diga que vamos a hacer las cosas públicamente para que participen otros. No somos nosotros los cuestionados ante la opinión pública cuando se hacen licitaciones públicas. Por lo tanto, aquí derechamente yo digo y acuso que aquí ha habido intervención política de un sector para torcer los destinos de la galería para desviarlos a otro lado. Gracias, Presidenta. Bueno. Señora secretaria, si me pudiera dar un par de minutos. He hecho un par de... Lo más corto posible, porque tenemos otros invitados y tengo que volver a darle la palabra a los primeros que estuvieron en audiencia. Sí, voy a ser muy breve, solo para hacerme cargo de un par de afirmaciones que se han señalado aquí. Yo lo dije recién, o sea, cuando argumentan el tema del reglamento, que 3 años, efectivamente, concediendo todo eso, 3 años, y por lo mismo se les da la primera prórroga que solicitan a partir del 2014. Por lo tanto, el argumento del reglamento está resuelto con la primera prórroga. Luego dicen, en 4 años, el gobierno de la presidenta Bachelet nunca nos pescó. Por lo mismo, cuando recién asume el gobierno del presidente Piñera, el ministro Ward le entrega la segunda prórroga. Pero la tercera prórroga no hay argumento, simplemente no se presentó nada. Y por eso quería aclarar esos 2 puntos. Y lo otro, don Marco hace 2 afirmaciones. Precisamente, claro, yo me refería a los locatarios disidentes, que eso tiene toda la razón. Y lo otro son afirmaciones que ya son bastante más graves, y ahí usted y quienes crean que tienen que hacer alguna afirmación en ese sentido, me parece, yo creo que claro, yo encuentro que es bastante más grave lo que usted afirma, pero para eso hay instituciones que se hagan cargo de eso. Yo me hago cargo de lo que está escrito, me hago cargo de lo que está en acto administrativo, y estoy seguro de que esto es una decisión administrativa que va en la línea de lo correcto, y estoy seguro de que esto nos va a permitir ahora, después de 10 años, poder avanzar en la mejora de la galería. Y transmitirle a usted, don Marco, y a todos los locatarios que la voluntad es de apoyarlos siempre, y de que todas las condiciones que son favorables para los locatarios y que estaban contempladas en esta concesión sean parte de las bases del nuevo concurso público que se va a hacer hacia el futuro. Creo que eso es fundamental dejarlo por establecido, porque si hay un ánimo de parte nuestra en no perjudicar a los locatarios, y que ojalá este proyecto se pueda concretar lo antes posible. Después de 10 años donde no se concretó a través de una empresa que no cumplió varios de las condiciones y objetivos del contrato, obviamente que nosotros quisimos poner término para poder avanzar en otra solución. Y feliz, tanto como lo planteó el diputado Monsalve, yo sé que también lo han planteado otros parlamentarios como el diputado Hernán Bueno, el diputado Badilla, el diputado Leonía Romero, todos muy preocupados por los locatarios, feliz de que podamos reunirnos, que podamos trabajar algo en conjunto, que les garantice a los locatarios de la Galería Alessandri que sus condiciones favorables se van a mantener, y que este proyecto de remodelación de la Galería Alessandri va a encontrar finalmente eco en la realidad. Así que muchas gracias, y esa era mi intervención. Muchas gracias. Entonces, la señora Marcela Alt y los representantes del leasing habitacional están por ahí. Yes. Para efecto de que hagan las peticiones concretas, y si hay algún diputado que quiera hacer alguna consulta respecto del punto 1 de la presentación 1 de esta sesión, y si no, le doy la palabra a don Francisco para que hagan las peticiones concretas y los oficios que puedan emanar de esta comisión para que los acordemos y los remitamos. Las peticiones concretas son 2, que es ampliar para el presupuesto 2022 y considerar subsidios en una cantidad de 5.500 subsidios habitacionales del leasing. Esa es la primera petición concreta. La segunda petición... Perdón, señor Vergara, eso es para oficiar al Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Así es. Y la segunda petición... Debería ser con copia Hacienda, yo creo.
por lo que nosotros entendemos es que la cantidad de subsidios las propone el Ministerio. Ya, entonces vivienda. ¿Y la segunda petición, señor Vergara? Y es que la comisión se habla de estudiar, replicar lo que fue un decreto supremo del año 96, donde se permitió, esto también es una propuesta que tiene que ser por parte del Ministerio, digamos, porque es un decreto, que permitió a las personas que tenían certificados de subsidio para aplicar en programas habitacionales tradicionales, que esos certificados pudieran ser aplicados en contratos de leasing habitacional en la formalidad, en la modalidad de pie o parte contado. Dos peticiones concretas. Subir a 5.500 subsidios el presupuesto del año 2022, porque ya está comprometido un porcentaje relevante de esos subsidios en producción de contratos de leasing habitacional que se han generado durante el año 2020 y 2021. Y la segunda es que las personas que hoy día son poseedoras de certificados de subsidio o cartones, como se les llama más coloquialmente, puedan aplicar esos cartones a contratos de leasing habitacional y esos cartones puedan ser considerados como pie o parte contado. Entonces, presidente, ¿lo acordamos así para oficiar al Ministerio? Acordémoslo, sí, mandémoslo a oficio. Sí. Acordado, entonces. Gracias, ¿Alguien más de representantes quieren hacer uso de la palabra? No, por mí, está bien. Gracias. Entonces, presidente, nos corresponde entrar al tercer punto. Si me da un minuto. ¿Nos queda este tercero o son 4 los que No, son 3 nomás porque teníamos 4 puntos, pero la última persona se excusó hoy día en la mañana. Entonces nos corresponde recibir a la vocera de la Villa Bicentenario 5 de la Comuna de Cerro Navia, señora Verónica Figueroa Rubio. Le acompaña la señora Marta Liste Villavicencio para que se refieran en 15 minutos a las asignaciones en prelación de cupos para proyectos de vivienda de Cerro Navia. Esta petición fue hecha a la comisión, la audiencia, por la diputada señora Cristina Girardi, quien se encuentra también presente. Tiene la palabra entonces la señora Verónica Figueroa. Hola, buenas. Perdón, presidente, solo para retirarme, pedir la autorización para poder retirarme. Vaya nomás, subsecretario. Vaya nomás. Gracias a usted por estar aquí. Gracias. Señora Figueroa. Buenas tardes a todos, buenas tardes, presidente, buenas tardes a los diputados que están presentes. Bueno, nosotros le solicitamos esta reunión a nuestra diputada, la señora Cristina Girardi, hace mucho tiempo atrás, porque acá en nuestra comuna, el alcalde que está nuevamente reelecto, él hizo un compromiso de prelación para obtener, porque en nuestra comuna hay muchos comités de allegados. Entonces, él organizó una prelación junto con Serviu y la constructora Oval para que los comités, según la prelación, según el puntaje que obtuvieran, fueran ingresando a un proyecto que se va a ejecutar aquí en nuestra comuna. Pero muchas dirigentes no estábamos conformes con eso porque hay comités muy antiguos que según esa prelación estaron en el proyecto se va a ejecutar acá. Entonces teníamos ese interrogante y se le hicimos saber a nuestra diputada. Entonces, la problemática de nosotros es eso. ¿Se va a seguir trabajando en nuestra comuna por prelación o le van a dar empuje a los comités que están desde muchos años en nuestra comuna? Porque es comité del año 98, 2000, 2011. Entonces, esa es una de las preguntas. Y lo otro que yo quiero plantear es que hay familias que son unipersonales. Entonces nosotros sabemos que por decreto las familias unipersonales solamente pueden postular siendo informales, discapacitados, viudos. Entonces, haber alguna forma que se cambie el decreto y pueden haber familias, porque hay familias, o sea, unipersonales, no un grupo familiar, que no pueden postular y tienen que esperar hasta los 60 años para postular una vivienda. Entre eso tenemos vecinos que viven en la calle, que tienen menos de esa edad
y viven en la calle porque no tienen dónde vivir. Nadie los cobija, no tienen parientes, entonces no tienen esa solución habitacional. Entonces, plantearle aquí a la comisión, al presidente, si puede velar por esas personas que están en situación de calle, que con menos edad, menos de los 60 años, se pueda hacer algo por ellos, porque son unipersonales. Antiguamente yo me recuerdo que había un proyecto que le prestaban como una vivienda a esas personas, y cuando ellos fallecían, volvía a manos del ministerio o del Estado, si era del Estado, para no tener tanta gente en situación de calle. Y lo otro que quiero decir, como tenemos 15 minutos y mi compañera no pudo estar presente hoy día acá porque le falleció una tía, yo tengo proyectos, familias que son de Cerro Navia y están en proyectos en otras comunas, eventualmente en la comuna de Quilicura, con subsidios desde el año 2014, de marzo de 2014, y han ido falleciendo personas de nuestro comité, de nuestro grupo, y hemos querido hacer los reemplazos, y la entidad patrocinante, Domo, no nos deja hacer los reemplazos. Entonces, yo sé que cuando uno, también por normativa lo sé, cuando un comité obtiene un subsidio, el subsidio es del comité porque se obtuvo por grupo, y el reemplazo lo tiene que hacer el comité, pero la entidad patrocinante, Domo, no nos deja hacer los reemplazos. O, sencillamente, ellos dicen, porque fue lo que dijo la semana pasada Mariela Conte de Domo, de que ellas, la entidad patrocinante, era quien tenía que buscar los reemplazos, siendo que las familias son del comité Trayenco, no de la empresa, de la entidad patrocinante. Y lo otro que están haciendo también, a esta altura, el proyecto ya está casi terminar, le queda como un par de meses nomás, están haciendo exclusiones. Y se supone que por normativa, a esta fecha de construcción de las obras, no se pueden hacer exclusiones. Ya hay 7 familias del proyecto Santa Luisa que le están haciendo exclusión. Entonces, yo encuentro que si hay una necesidad de vivienda enorme en nuestro país, de familias vulnerables, ¿cómo es posible que una entidad patrocinante como Domo se preste para hacer una exclusión a varias familias que necesitan su vivienda? Entonces, yo cuando me llegó la invitación la semana pasada estaba muy feliz porque necesitábamos decir esto, que se sepa, que los diputados sepan, nuestra diputada sabe, porque nosotros cada vez que tenemos algún problema, ahí estamos molestando a nuestra diputada. Entonces, le agradezco enormemente que me hayan dado la oportunidad de expresar las dudas y preguntas de muchas dirigentes, porque es una la invitación o 2 máximo de plantear esto, porque la vivienda es una necesidad de todos nosotros. Eso, señor presidente, a todas las autoridades presentes. Gracias, señora Verónica. Gracias. Claudita, hay varios oficios que preguntas que hizo la señora Verónica. Mandemos los oficios también al ministerio que dice usted. Sí, la diputada Girardi está pidiendo la palabra, presidente. Diputada Girardi, tiene la palabra. Gracias. Bueno, saludar al presidente de la comisión, agradecer la convocatoria. Efectivamente, como dice Verónica, esta audiencia fue pedida hace varios meses atrás, ¿no? Y así que agradecer que se haya convocado a la dirigente, que efectivamente Verónica, yo quiero decir que lleva años trabajando con comités de allegados, así que conoce perfectamente la normativa. Yo quisiera agregar a lo que ella plantea, presidente, la falta de acompañamiento en general del Serviu, porque esto, por ejemplo, que ella plantea de la consultora Domo, ¿no? Que efectivamente sea ella la que se quiera arrogar el derecho de seleccionar, ¿ya?, a los nuevos integrantes, o los reemplazos, parece claramente que ocurre claramente por una ausencia del Estado, ¿ya? Una ausencia del Serviu de estar acompañando los procesos, de estar verificando los procesos, ¿ya? Y yo pediría que pudiéramos solicitarle al Serviu eso, ¿ya? Solicitarle expresamente el acompañamiento, la supervisión de los procesos para que no ocurran situaciones como la que ella está planteando, ¿ya? Y resolver esos 2 temas que yo creo que son relevantes. El primero, el tema
de cómo se van a ir asignando los comités, ¿ya? Si va a ser por prelación, si va a ser por antigüedad, ¿ya? Es un tema que está pendiente, que no se ha declarado, no se ha expresado claramente para los comités, y obviamente hay gente que lleva 10, 15 años en un comité. Y que, sería horrible que no fueran asignados en estos procesos, ¿no? Y lo tercero que ella planteó, presidente, tiene que ver con las viviendas unipersonales, que efectivamente o las personas viven eternamente de allegadas, o terminan viviendo en la calle, ¿no? Igual en la calle, ya muchas veces nos vemos obligados a solicitarle al ministerio que haga asignación extraordinaria, porque a veces claramente son situaciones de personas que están en pésimas condiciones. O sea, tratamos de resolver el problema de la situación de calle por un lado, ¿ya? Y sin embargo no resolvemos aquello que es fundamental para evitar que esas personas terminen en la calle, ya que esa es la asignación de una vivienda unipersonal. Efectivamente, hace años atrás existía esta modalidad de que se le entregaba una vivienda transitoria a las personas, ya hasta que pudieran tener familia o hasta que pudieran resolver su situación, ¿no? Pero que claramente hay que buscar una solución. No podemos dejar a esas personas eternamente o de allegadas o en la calle, y hay que buscar una solución, y yo le pediría a la comisión si puede hacer las gestiones ante el Ministerio de Vivienda para que este tema se resuelva. Así que agradecerle a Verónica, ¿no? Por su claridad y por su lucha constante por la vivienda en Cerro Navia. Gracias, diputada Girardi. Claudita. Señora Verónica, ¿quiere decir algo usted? Sí, quiero decir algo. ¿Me escuchan? Sí. Ya, sí. Mire, que se me olvidó algo. Que yo, por ejemplo, ahora ando en la misión de buscar terreno, y los terrenos se demora mucho tiempo en que nos den la respuesta si está apto o no está apto. Eso es uno. Y otro, de que, por ejemplo, si hay terrenos que no entran en el plan, en el círculo, por ejemplo, como el círculo, ¿cómo se dice? Según el plan regulador, se demora mucho tiempo, 1 año y medio, 2 años, en que recién nos den una resolución. Eso también se podría agilizar, ya que estamos con el presidente en esta comisión de vivienda. Y lo otro que la diputada nombró, nosotros sí tenemos, entre comillas, ayuda del Serviu. ¿Pero en qué sentido? Nosotros tenemos una ejecutiva de proyecto, pero lamentablemente tengo que decirlo, ella no está presente, pero tengo que decirlo, ella se ha vandalizado por un grupo de dirigentes de la comuna de Quilicura. Entonces, no está siendo imparcial en el asunto, porque está ahí, está de verdad que está como ejecutiva de proyecto en el proyecto Santa Luisa. Pero, por ejemplo, si nosotros le decimos, yo le puedo contar algo viviente de esta semana nomás. Hace un mes murió un niño del Comité Trayenco. Nosotros como directiva, como asesora, no habíamos querido hacer nada porque recién había cumplido un mes Jonathan Salinas fallecido. Entonces estábamos esperando que la familia fuera al Serviu, quisiera ver lo de la plata de su libreta y todo. Como la familia fue la semana pasada al Serviu, yo me vi la obligación de llamar a la señora María Luisa para nosotros informarle que el joven había fallecido. Entonces ella me dice, le digo, tenemos que ver el reemplazo, y me dice, no, me dice, eso lo tiene que ver Domo. Por eso yo estoy hablando con base de que ella me dijo que la entidad patrocinante tenía que buscar el reemplazo. Y según la normativa, no es así. Es el grupo, la familia, el comité, la directiva del comité que tiene que buscar. Pero siento que ella como que, me van a disculpar todas las personas, todos tenemos trabajo, necesitamos un trabajo, pero nosotros como comité y muchas dirigentes más sentimos que ella no está haciendo bien su pega. Porque uno, si es servidor público, uno se debe a todas las partes por igual. Aunque uno siempre tiene un regalón por ahí, o una regalona. Pero para ser así en algo, sobre todo en cosas de vivienda o el ámbito que sea, uno tiene que ser imparcial con todo el mundo. Entonces, pero ella sí está ahí, ahora como están, hay que hacer el plan de asignación de vivienda, quien va a primer piso, segundo, tercero, está la señora Rocío también, que es de Serviu, pero están ahí, pero uno siente que hay una cierta vandalización. Eso, gracias. Dígame más, Claudita.
Presidente, ya pedimos no nos queda los más objeto de oficios. la sesión, así que puede levantarla. Presidente, ¿el diputado Jarpa quiere la palabra? ¿No? No sé. Sí, diputado Jarpa, ¿quiere Diputado decir algo García, usted? no nos queda más. Hemos recibido a todos los invitados, ya se han acordado los oficios, así que estamos como para levantar la sesión, presidente, salvo que alguien más quiera hacer uso de la palabra de los diputados, pero no hay nadie levantando Dentro la de mano. esta se levanta. Muchas gracias a todos los que participaron en ella. Hasta luego. Chao, Gracias. chao.